Hola amigos de Ventana Verde. Bueno, pues estoy aquí para hablaros sobre un país que es puro agua y que es pura vegetación. ¿Eh? Yo os voy a dar alguna pista. No es Costa Rica y no es Brasil. ¿Eh? Bueno, es un país de América. Para facilitarlo más todavía, bueno, pues ya vamos cercando el país, ¿no? Esos colores, pues son colores bolivarianos. Y bueno, y estamos hablando de Venezuela, ¿eh? Venezuela que es un país que está de actualidad. Bueno, yo cuando hablo de Venezuela siempre hablo, yo tuve la suerte de vivir 2 años en Venezuela y de volver varias veces y al principio la primera vez estar una estancia de 5, 6, 7 días en la que tuve la ocasión de visitar algunas zonas del país, ¿no? El estado Zulia, el estado Portuguesa y Caracas, ¿no? Y porque fui para ver un poco el país y conocerlo y tal, y la verdad es que el país pues me entusiasmó. La verdad es que Venezuela, cuanto más lo conoces, más lo quieres, ¿no? Y pasa igual con los venezolanos, ¿eh? Cuanto más les conoces, más les tratas, tienen una frescura, una sensibilidad que realmente a los españoles nos encanta, ¿no? Bueno, quería comentaros sobre el tema de que como cuando yo hablo de puro agua y pura vegetación, claro, estamos hablando de un país que tiene 906.000 kilómetros cuadrados. ¿Eh? Eso es mucho, es poco, ¿no? Bueno, pues para que nos hagamos una idea, España tiene 505.000 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de un país que es el doble que España. Estamos hablando de un país que tiene muchos climas diferentes y tiene muchas agrupaciones y asociaciones de plantas muy diferentes, desde manglares, zonas desérticas, bosques tropicales, bosques subtropicales, bosques de frondosas. Tiene un conjunto de diferentes opciones. ¿Eh? Tienes la playa, tienes la montaña, tienes el continente, tienes el clima marítimo, tienes la influencia del Océano Pacífico, la influencia del Océano Atlántico. Es realmente una riqueza. Yo recuerdo siempre la imagen de una cueva muy famosa que se llama la Cueva del Guácharo. El guácharo es un pájaro y es una cueva en la que cuando tú entras por Venezuela y sales por Brasil, o al revés, encuentras la misma vegetación en una punta del túnel que en la otra punta del túnel. Y luego ya sabéis también la conexión que tenemos históricamente, que está en España tenemos en las Islas Canarias la flora macaronésica, que bueno, que podría ser perfectamente que hace ya muchos años hubiera una plataforma continental en la que estaba unida y quedó solamente las Islas Canarias quedaron allá a flote. Bueno, parece que esa liaison, esa unión histórica, edafológica, geológica, pues hace, por ejemplo, que es difícil encontrar una familia en las Islas Canarias que no haya estado en Venezuela o que no tenga familia viviendo allí o que haya estado trabajando. Es realmente, hay es como coger el metro en Madrid para decir, voy a la Gran Vía, para los canarios, el ir a Venezuela ha sido siempre algo realmente estaba a la orden del día. Igualmente para los gallegos, igualmente los catalanes, igualmente los vascos. Ha habido mucha diversidad geográfica que ha ido a Venezuela y que tienen relación y que hemos tenido, igual que con otros países de Iberoamérica, ¿no? Sobre todo con Argentina, ¿no? Y bueno, y realmente Venezuela pues, es un país que sorprende, ¿no? En el tema de la vegetación, pues claro, estamos hablando de un país inmenso. Para un español que tiene solamente un país que tiene 505.000 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de un clima multiclimas, ¿no? Que eso, por ejemplo, en las Islas Canarias podemos verlo, podemos ver desde la nieve hasta el clima subtropical que tienen las Islas Canarias, ¿no? Pero vemos diferentes asociaciones, agrupaciones de plantas que forman distintos grupos, etcétera. Y, por ejemplo, conseguimos ver, por ejemplo, que la geología, la edafología, digamos que es la parte superficial de la geología, pues está muy influenciada por la lluvia, por ejemplo, ¿no? El sitio donde yo tenía la base, digamos, de operaciones y de donde me movía era en Acarigua, en el estado portuguesa, que está a 80 kilómetros de Barquisimeto, y realmente, pues la pluviometría llegaba hasta 6.500 litros o milímetros por metro cuadrado al año. 6.500.
Aquí en España, por ejemplo, los sitios donde más llueve es en Santiago de Compostela, que hablamos de 1400, 1300, 1500, y Grazalema, que es una excepción, que por las corrientes que hay, por la ubicación que tienen ahí en la zona próxima al campo de Gibraltar, entre África, Europa, tiene un microclima importante y tiene una pluviometría también importante, similar a la de Santiago de Compostela, incluso un poco más. Bueno, pues ¿qué efecto tiene en el suelo? Pues el efecto que tiene en el suelo es bueno, primero los sitios donde llueve mucho, los suelos son más permeables. Lo podemos ver ahora mismo cuando vemos reportajes sobre inundaciones en distintas zonas, y en un sitio donde llueve mucho, normalmente vemos que todo se inunda y que al cabo de una hora, 2 horas, 3 horas, el agua desaparece, se filtra, porque son suelos que han cambiado tanto estructuralmente como químicamente. Estructuralmente se han vuelto más permeables y químicamente pues también eran suelos que podían ser o tener un pH 7 o 6,5, y normalmente se han transformado por el hidrógeno que lleva el agua, se han transformado en suelos ácidos. Eso yo creo que es una de las cosas más características de este tipo de zonas. Del agua, pues ¿qué vamos a decir del agua? ¿Qué vamos a decir del río Caroní, del río Orinoco, del Amazonas, ¿no? Bueno, para que os hagáis una idea, cuando hablamos, yo creo que en uno de los sitios, si vais a Zaragoza, detrás del Pilar, está el río Ebro, hay un puente que podéis acceder al puente perfectamente para cruzar el río, y si os paráis en el puente, aquello parece un río impresionante. Parece un río con un volumen de agua, con una velocidad. Y dices, qué tremendo caudal lleva este río. Pues sí, lleva 426 metros cúbicos por segundo. 426 metros cúbicos por segundo. Bueno, pues de estos tres ríos que yo os estoy comentando, el Amazonas, que es el padre, el hijo, que es el Orinoco, y el nieto, que es el Caroní tiene un caudal de 5.000 metros cúbicos segundo. 5.000, más de 10 veces, por ejemplo, lo que es el río Ebro. Este es el nieto, pero vamos a ver el hijo. El hijo es el Orinoco. El Orinoco tiene un caudal de 20.000 metros cúbicos. 20.000 metros cúbicos, llegando a veces hasta 33.000 metros cúbicos segundo ha llegado. Y bueno, ya cuando vamos al Gran Padre Amazonas, pues estamos en más de 200.000 metros cúbicos segundo. ¿eh? Para que os hagáis una idea, hay datos registrados. El Amazonas tiene una longitud de más de 7.000 kilómetros. 7.000 kilómetros es más que del norte al sur de Europa. Y para que os hagáis una idea, en la época de lluvias, cuando se desborda el Amazonas, se ensancha el cauce y llega a tener una anchura de 480 kilómetros de ancho. 480 kilómetros. ¿eh? La distancia que hay entre Sevilla y Madrid son 500 kilómetros. Pues 400, imaginaros un río de un ancho de 480 kilómetros. Impresionante. Todo ese aluvión, toda esa materia orgánica que sale de ese cauce, que se distribuye por los terrenos, ese material de aluvión, es impresionante la riqueza, la fertilidad que da a los suelos, como ocurre, por ejemplo, con el Nilo, en Egipto, que todas las zonas, las bandas paralelas a las riberas que se sumergen en el agua cuando hay. Ahora ya es más difícil porque ya hay unas presas que controlan el cauce. Bueno, pues realmente es espectacular. Y ya, ¿para qué vamos a hablar si vamos a las cataratas a la gran cascada del Ángel, ¿no? La gran cascada del Ángel, ¿no? Pues es algo verdaderamente impresionante. Es la caída libre, la caída libre, o sea que no tiene ningún apoyo, sino que cae directamente, que tiene más de 900 metros de altura, casi 1 kilómetro, eh, la, la cascada. Y bueno, en Brasil hay otra que tiene algo más de altura, pero no es caída libre. Cae en una terraza y vuelve a caer, ¿no? Pero caída libre es la catarata más importante del mundo, la cascada más importante del mundo. De hecho, normalmente hay avionetas que hacen un poco el itinerario para poderse meter por allí,
Y lo curioso es que cuando te metes dentro de la cascada no ves absolutamente nada porque es una nube de agua inmensa. ¿Eh? Yo he visto, por ejemplo, porque tenía con frecuencia que ir a- a San Antonio y tenía que ver la confluencia del Orinoco y el Caroní. ¿Eh? Bueno, que es que no te da la vista para ver la cascada que se forma. O sea, tú miras y ves y todo lo que hay delante es una cascada impresionante. ¿Eh? Bueno, pues esto quería hablaros de Venezuela como ese país tan fantástico, con un tema verde impresionante, que tiene la enorme suerte de ser uno de los países petrolíferos más grandes y más importantes del mundo, pero que tiene todavía, afortunadamente para Venezuela, tiene todavía una riqueza a nivel de minerales también impresionante. ¿Eh? Es un país que se merece lo mejor, ¿eh? Y que seguro que lo va a tener porque tiene lo básico, para poderlo tener. Tiene la gente con ganas de hacer cosas, tiene la riqueza cuando se tienen esas dos cosas se pueden hacer muchas cosas. Bueno, simplemente comentaros que a continuación del vídeo, yo una vez escribí en el blog que tengo, escribí se llamaban 7 días en el paraíso, y hablaba de Venezuela, ¿no? Sobre distintas cosas que me llamaron la atención, una libreta, un cuaderno de viaje, ¿no? Y comentaba ahí una serie de cosas que pueden ser más o menos divertidas. Yo voy a poner las links directamente para que si alguien tiene curiosidad y le interesa, pues que pinche y que pueda ver las impresiones que tiene un españolito cuando va a Venezuela. ¿Eh? Y poco más. Bueno, sí, comentaros una cosa que es curiosa, ¿no? Ya sabéis que estos son los colores de la bandera, lógicamente, ¿no? Y veis que la bandera, esta gorra en este caso, tiene siete estrellas. ¿Eh? Esta es la bandera original de Venezuela antes de que entrara Chávez en el poder. Tenía 7 estrellas y tenía este escudo que veis con un caballito, y el caballito miraba para la derecha y bueno, y lo cambiaron para mirando a la izquierda. Bueno, de esto se cuentan muchas cosas, de que si fue la hija de Chávez que dijo que quería cambiarlo, en fin, o fue Chávez, lógicamente, el que lo cambió. Estas cosas pueden tener mucha importancia o pueden tener menos importancia, ¿no? Si solamente fuera esto el cambio que ha habido en Venezuela en los últimos 20 años, pues mira, es volver a quitar una estrella y darle la vuelta a la cabeza al caballo y todo arreglado. Pero ya sabemos que ahora mismo, pues las circunstancias están como están y bueno, y yo creo que España es un país que es solidario, ¿eh? Aunque no haya gente que no piense eso, pero realmente es un país solidario que está sufriendo ahora mismo una presión de migración brutal, que no solamente es el problema del tráfico de personas, sino que además es digamos, el juego de los narcotraficantes que promocionan y mueven todos estos movimientos de seres para distraer a las policías de fronteras, para disfrutar y meter por otro lado, meter la cocaína, para meter las drogas, etcétera, etcétera. Y entonces, pues es un problema complejo, pero que bueno, ahí están las autoridades para resolverlo, ¿no? Y están trabajando. Pues nada, daros enhorabuena, sobre todo a los venezolanos, por el gran país que tenéis, que es maravilloso. Animar a todos los que no habéis estado en Venezuela a que vayáis alguna vez. ¿Eh? Y bueno, y realmente pues es un país por descubrir, porque si vas a Venezuela creo que vas a tener una idea de lo que es toda América casi, ¿no? Porque está toda, desde el punto de vista de la flora, de la fauna, está yo creo que toda representada. Pues nada, hasta pronto y muchas gracias. Adiós.